¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Hoy vamos a trabajar un tema que se volvió noticia a nivel nacional, que tuvo también un desenlace trágico y que el Canal TRO y su noticiero Oriente Noticias conoció de primera mano. Y bueno, es una noticia delicada de un supuesto sacerdote en Cúcuta que tenía, digamos, que algunas prácticas que no alcanzaron a comprobarse del todo, pero había ya unos indicios muy fuertes de abuso de menores. Esta noticia también para el Canal TRO se volvió algo complicado y nosotros como televidentes también empezamos a seguirla. Hoy está con nosotros John López. Bueno, John, ¿cómo va? Hola Mario, muchas gracias. Usted ha estado al frente, de, digamos que estos noticieros de Oriente Noticias, también de la mañana, el informativo de la mañana, en estos tiempos, ¿no? Y le tocó esta noticia, ¿no? Así es, fue una información que emitió el sistema informativo del Canal TRO en sus dos emisiones, en la emisión de las 6 de la mañana y en la emisión de la 1 de la tarde, y que ustedes ya conocen que es un tema bastante delicado y que generó algún tipo de polémica, sobre todo en las personas que defendían a el presunto sacerdote, el que usted se menciona. Claro, ahora, digamos que a nosotros como este espacio que es de análisis, pero es un análisis de la parte comunicativa, ¿no? De lo que aparece en el canal. Digamos que no estamos aquí para juzgar si sí era culpable, si no era culpable, sino cómo se manejó este tipo de informaciones que son bastante delicadas. Inicialmente, John, lo que nos llega a nosotros es, digamos que unos comentarios de algunos televidentes que pedían que se rectificara la noticia inicial que sacó el Canal TRO sobre este personaje, sobre este supuesto cura. ¿Cómo llega la noticia a ustedes y cómo la manejan? Muy bien, el sistema informativo del Canal TRO se caracteriza por algo y es estar muy atento a las denuncias o a las solicitudes, las quejas, los reclamos de nuestros televidentes, porque finalmente para ellos es que trabajamos nosotros. En ese orden de ideas, esta noticia empezó a formarse o a tomar forma en el sistema informativo del Canal TRO a través de una denuncia que decidieron hacer algunas de las personas que decían ser víctimas de este presunto sacerdote que, entre otras ciudades del país, oficializaba misas en la ciudad de Cúcuta, incluso en la ciudad de Bucaramanga se alcanzó a decir que también hacía algunas misas. En ese caso recibimos la denuncia de los mismos televidentes. Antes de salir o de sacar la información al aire, se intentó buscar a la contraparte, en este caso al sacerdote Germán, pero obtuvimos una respuesta negativa. Él en ese momento no quiso dar declaraciones a los medios sobre la denuncia que se estaba haciendo en su contra. Y teniendo la prueba que estas personas que nos buscaron, en este caso nuestros televidentes, para poner esa denuncia y hacerla pública, ya la habían hecho a los organismos encargados, en este caso la Fiscalía General de la Nación, pues decidimos darla a conocer, porque nos pareció un tema interesante. La dimos a conocer atendiendo a una petición de la misma comunidad, de nuestros mismos televidentes, en este caso, que decían ellos sentirse afectados por este tema. Bueno, para las personas que, digamos que no teníamos todo el panorama, todo el contexto de cómo fue, digamos, esta noticia que se generó en Cúcuta y que el Canal TRO también estuvo muy pendiente de hacerle seguimiento, en la siguiente nota vamos a ver cómo se maneja. El 24 de mayo el noticiero Oriente Noticias emitió una información donde al parecer un supuesto religioso en la ciudad de Cúcuta, de nombre Germán Restrepo Quintero, estaría implicado en un caso que llevaba a la Fiscalía en Bogotá por el presunto delito de abuso sexual a mujeres de una comunidad religiosa. Se aprovechaba diciéndole que él era Jesús de la Buena Esperanza. Después que se emitiera esta información, la comunidad religiosa Jesús de la Buena Esperanza hizo un pronunciamiento sobre estos hechos y fueron emitidos en el informativo Oriente Noticias el día 25 de mayo. Me permito informar que siempre me he puesto a disposición de las autoridades. El 8 de agosto los medios de comunicación informaban que este sacerdote habría fallecido en plena audiencia de imputación de cargos. Según el reporte médico, llegaría a la clínica tras un preinfarto. Allí intentaron salvarle la vida. Durante estos meses, la comunidad religiosa habría solicitado al Canal TRO, a través de un derecho de petición, que el informativo rectificara esta información. Se vieron confrontaciones entre las presuntas víctimas y los seguidores de esta iglesia.
El 9 de agosto, la periodista Pilar Velázquez denunció públicamente que fue agredida por parte de algunos seguidores cuando realizaba un reporte periodístico de lo que había sucedido con este supuesto sacerdote. Fuimos como muy respetuosos en ese tema, intentamos alejarnos, pero pues pasó lo que pasó. Lastimosamente, infortunadamente, no fue, digamos, que el final que esperábamos. Hoy en Control TV estaremos analizando cuál fue el seguimiento periodístico de esta información, que causó revuelo a nivel nacional. La noticia es delicada. Inicialmente, como usted nos cuenta, bueno, se recibió la denuncia, se salió con la noticia y posteriormente hubo la inquietud de los seguidores del supuesto sacerdote. ¿Qué pasó entonces? Hay que decir algo importante. En el tema informativo, lo que tiene que ver con política y con religión siempre despierta muchas pasiones. Y esas pasiones conllevan a que cada quien defienda con todo lo que tiene, pues aquellas cosas de las que cree están bien hechas. En este caso, una vez se emitió la información de la denuncia, el comunicado del que hacían mención hace un momento, lo emitió la Iglesia Jesús de la Buena Esperanza días después cuando decidimos cuando tomamos la decisión de emitir la información sin la contraparte, no porque no la hayamos buscado, sino porque en su momento el mismo sacerdote Germán no quiso atender a nuestro medio de comunicación, a nuestro periodista, en este caso la periodista Pilar Velázquez, que fue la que hizo el seguimiento completo a esta información desde el momento en que se recibió la denuncia. En este caso, claro, el inconformismo por parte de ellos generó un ataque, dijéramos, de cierta forma, al sistema informativo del canal por las cosas que se habían dicho, aunque en su momento siempre manejamos la presunción de la inocencia de este sacerdote en cuanto a se le estaba señalando. El hecho llegó a tal punto, Mario, que fue de interés nacional. Los medios nacionales tocaron este tema, investigaron un poco más a fondo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá había un antecedente grave con esta persona, y de allí se desenvolvió una bola de nieve que terminó ya en una presión al sistema judicial que aceleró un poco el tema de la parte judicial, de iniciar los juicios o las audiencias contra esta persona. Bueno, después de la siguiente pausa continuamos charlando con John López, quien ha estado al frente de este tipo de noticias acá, Oriente Noticias, y bueno, después le preguntamos a John acerca de cómo fue evolucionando este tema y si, bueno, considera usted que se manejó de la manera más adecuada. Ya regresamos. Hoy en Control TV estamos charlando con John López, comunicador social, ha estado al frente pues de, digamos que los informativos de la mañana y del mediodía en estos días acá del canal TRO, y estuvo también pues al frente de esta noticia relacionada con un supuesto sacerdote que abusaba de menores en Cúcuta y que bueno, tuvimos quejas de lado y lado, como decía John en la primera parte de este programa. Lo que tiene que ver con religión, con política, siempre genera grandes pasiones. A nosotros nos interesa, John, es, bueno, ¿cómo se hace para tener la contraparte? Nos dijo usted que no podían hablar, que no quería hablar, que fue imposible conseguirlo. ¿Cómo se logra, bueno, que tengamos un poco de equilibrio, ¿no? Claro, el tema pasa porque el sacerdote Germán no quiso darnos la entrevista respondiendo a las acusaciones. Lo único que logramos obtener fue un comunicado, como le decía, que venía de parte de la Iglesia Jesús de la Buena Esperanza, que es la que él representa, donde decía que él estaba dispuesto y abierto a atender las inquietudes de las autoridades para abrir esta investigación. Fue lo único que tuvimos de voz oficial por parte de las personas o del ente acusado, en este caso, pues la persona como tal, el presunto sacerdote en la ciudad de Cúcuta. Se hace un análisis de la situación, incluso nos vimos envueltos en un tema jurídico, al canal llega una acción de tutela para precisamente rectificar esta información. Logramos demostrar que el manejo de la noticia se le había dado de acuerdo a lo que la situación ameritaba y sobre todo que buscamos a la fuente. Buscamos a la contraparte de la cual no tuvimos la respuesta sino el comunicado. Por eso incluso esta acción de tutela fue fallada a favor nuestro en ese tema.
hasta que ya la situación tuvo un desenlace que nadie se esperaba, que fue justo cuando la justicia llama a rendir cuentas a este presunto sacerdote y pues se presenta un incidente ahí con nuestra periodista. Pues muy bien, la periodista precisamente que tuvo de primera mano esta información en Cúcuta, charló con nosotros y esta es, digamos que de primera mano, su versión. A la fecha serían 13 casos donde presuntamente habría abusado de niñas pertenecientes al semillero. Le daba mucho miedo a las mamás de hablar. Al momento de recepcionar estas mismas denuncias de las presuntas víctimas, me cercioré de que efectivamente ya cursara en la Fiscalía General de la Nación una investigación en contra de este presunto sacerdote, lo cual fue correcto. Ya habían interpuesto las presuntas víctimas varias acciones legales por los hechos ocurridos tanto en la iglesia y en el tiempo que duraron cercanos a Germán Restrepo Quintero. Durante la investigación también se tomaron como antecedentes otros medios a nivel nacional, tanto de prensa como de radio, incluso de televisión, que ya le habían dado más fuerza a este caso. Allí, luego de esta investigación y de corroborar algunos temas, incluso con las autoridades, decidimos sacar a la luz pues esas denuncias en un corto informe de cerca de 2 minutos en el noticiero Oriente Noticias de la 1 de la tarde. Durante la audiencia a las afueras del Palacio de Justicia se vieron confrontaciones entre las presuntas víctimas y los seguidores de esta iglesia. Esperamos también la audiencia que se presentara ante las autoridades, la cual había sido aplazada ya en 4 ocasiones. La final, donde asistió el señor Germán Restrepo, pues fue este 8 de agosto, donde duramos cerca de 5 horas, hablo de mi compañero camarógrafo y yo, a las afueras del Palacio de Justicia, esperando los resultados de esta audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Todo a las afueras del Palacio de Justicia pues se mantuvo en un ambiente bastante tenso, diferentes amenazas, palabras agresivas entre los feligreses de esta iglesia y también a las presuntas víctimas que permanecían allí. El momento de la agresión no surgió en el Palacio de Justicia, fue al momento en el que decido ir a la clínica Santa Ana de aquí, de la capital del norte de Santander, para averiguar el estado de salud de Germán Restrepo. Seguimos recibiendo amenazas y en mi caso personal fui agredida por una de las feligreses de esta iglesia. Situación preocupante y alarmante porque entorpece la labor periodística de, por supuesto, informar al oriente colombiano. Y al momento de ingresar es cuando empiezan las amenazas y ataques verbales de los mismos fanáticos de la iglesia Una Santa Apostólica Jesús de la Buena Esperanza, y en ese momento, en menos de 2 minutos, una mujer llega y me agrede por el rostro, por la parte izquierda de mi rostro, simplemente porque no quería que ingresáramos al sitio ni que averiguáramos lo sucedido, que simplemente ejerciéramos nuestra labor periodística. Situación que se ha tornado un poco difícil, especialmente en redes sociales, porque siguen los ataques, las amenazas y por supuesto la imagen de nuestro trabajo periodístico, que lo hacemos con mucha cautela y mucha responsabilidad y profesionalismo en el Canal TRO. Como vimos, John, el tema no es fácil, incluso hubo agresión física, o sea, a nuestra periodista, y eso también ya se constituye pues en un acto reprochable, violento, incluso si se quiere se puede demandar, ¿no? En fin, ¿cómo manejaron esa parte? Sí, fue un tema que deja en evidencia en cierta parte lo riesgosa que es esta profesión en algunos casos. Pues uno entiende la situación, fue una situación que tuvo un desenlace que no se esperaba, como le decía, en el momento en que al presunto sacerdote el juez decide enviarlo a la cárcel. Sucede algo que se sale del imaginativo de cualquier persona. El sacerdote sufre un tema médico, es trasladado a la clínica y nuestra periodista, pues en su afán de saber el desenlace de esta información, decide acudir al sitio encontrándose con el tema de que había muerto esta persona que pues había generado todo el epicentro de esta noticia, que fue muy polémica, repito, no solo aquí en Santander y el norte de Santander, sino a nivel nacional. Y es allí cuando tal vez hay una situación del dolor que están viviendo las personas y los seguidores de este sacerdote, y el trabajo de la prensa. No solo fue nuestra periodista la que fue agredida, habían otros comunicadores de otros medios nacionales incluso atendiendo o tratando de buscar detalles de lo que pudo haber ocurrido,
y se generó ese enfrentamiento, aunque no fue un enfrentamiento porque nuestros periodistas nunca estuvieron alentando a una pelea. Ellos estaban en el sitio simplemente cumpliendo con su labor, que es lo que les exige la labor de ser comunicador y de ser periodista para mantener informados a sus televidentes. Es allí cuando una de las personas, seguidoras del sacerdote, decide agredir físicamente a nuestra periodista. Usted lo decía, ya es un tema muy delicado, un tema que incluso pues podría catalogarse en el tema jurídico también dentro de las agresiones personales, además porque hubo muchas amenazas en ese tema, muchas amenazas verbales, de las cuales fueron testigos tanto las personas que estaban siguiendo a este sacerdote como las personas denunciantes o demandantes de presuntamente los actos que él cometía con algunas menores de edad. Después de la siguiente pausa regresamos para terminar este tema, a darle conclusión y una reflexión también final sobre cómo manejar este tipo de noticias que son bien complicadas. Este tema también generó, digamos, alguna situación jurídica o una tutela, y bueno, charlamos con la doctora Marlene Murcia, quien, bueno, es la encargada de la parte jurídica del canal, sobre cómo se manejó. La tutela surge a raíz de la demora en darle respuesta al peticionario, que era un abogado. Como te comentaba, el derecho de petición se traspapela porque estábamos cambiando de puesto el archivo fílmico, y el señor presenta una acción de tutela porque no le habíamos respondido el derecho de petición a tiempo. Sin embargo, nosotros respondimos antes de que el señor estableciera la tutela, y entonces se da una figura que se llama hecho superado, que quiere decir que si se responde antes de que el juez de tutela haya tomado alguna decisión, el juez, cuando llega a su conocimiento el tema, lo da por hecho superado. Esto fue lo que ocurrió. El señor no quedó satisfecho y presentó impugnación de la tutela ante el Tribunal de Cúcuta. Sin embargo, la segunda instancia también falló a favor nuestro, porque nosotros resolvimos de fondo la petición que había hecho el señor, y era que le diéramos copia de las notas que habíamos hecho sobre el sacerdote y copia de una nota adicional que nosotros, por la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, quisimos hacer, y era darle la oportunidad al sacerdote de que contravirtiera lo que se había dicho de él. Tras un comunicado, la Iglesia Una Santa Apostólica Jesús de la Buena Esperanza se pronunció frente a las declaraciones que han rondado en los medios de comunicación y las denuncias de las presuntas víctimas. En él se señala lo siguiente: me permito informar que siempre me he puesto a disposición de las autoridades con el fin de que sean ellos para que se esclarezcan los hechos. El señor interpone la tutela ya como les dije, falló a favor nuestro. Él impugna, no está de acuerdo con el fallo porque él cree que nosotros no hicimos las cosas de manera correcta. Sin embargo, cuando llegamos al tribunal, el tribunal confirma la sentencia a favor del canal, porque nosotros hicimos pues lo que teníamos que hacer, le dimos la copia de las notas y le dimos satisfacción plena al peticionario. Las mismas personas que habían sido afectadas por este sacerdote comenzaron a denunciar a través del Canal TRO la situación que se venía presentando. Fuimos agredidos a través de las redes sociales, incluso por parte de estas personas que ya pasa un fanatismo religioso de otras dimensiones. Bueno, para finalizar, John, ¿cómo considera usted que se debe manejar este tipo de noticias? ¿Y si considera usted que se manejó de la manera adecuada, o cómo podría manejarse mejor este tipo de situaciones? El sistema informativo del Canal TRO siempre se ha caracterizado en una palabra: responsabilidad. Responsabilidad con el manejo que se le da a la noticia, pero también responsabilidad con el televidente de mantenerlo informado. No podemos privar a nuestros televidentes de una información que es de interés general, de una información que en este caso es una denuncia, porque los denunciantes lo que pretendían, dando a conocer esta información, es que más personas afectadas tomaran la valentía de demandar o de poner también su situación sobre la mesa. En este caso, en nuestra responsabilidad con los televidentes,
en el derecho que ellos tienen de mantenerse informados a través de su canal regional, que somos nosotros, Televisión Regional del Oriente, pues también quisimos darle el manejo responsable a la situación. Ya se lo había dicho antes, buscamos la contraparte y lo único que obtuvimos fue un comunicado, un papel. Ese papel pues, fue el que dimos a conocer a nuestra audiencia en ese momento, luego de que se generó la polémica y obviamente de entender que las personas que se vieron afectadas por la denuncia interpuesta, pues obviamente se iban a sentir ofendidas. Esas personas fueron las que empezaron a generar algún tipo de queja contra nuestro sistema informativo del canal y que, como usted ya lo acababa de mencionar y lo decía en nuestra jurídica del canal, pues esto terminó en un lío jurídico, también en un tema jurídico para nuestro sistema informativo, que finalmente pues la justicia también falló a favor nuestro en este caso. Pero sí, sobre todo el tema de la responsabilidad con nuestros televidentes, pero con el manejo de la información. Y como director encargado del sistema informativo en este caso, considero que se hizo de manera responsable porque se siguieron todos los lineamientos, se atendió la denuncia, se buscó la contraparte y se emitió lo que la contraparte nos dio, que en este caso fue un comunicado escrito. No me pronunciaré al respecto, esto con el fin de no entorpecer las labores investigativas o dar cabida a malas interpretaciones, permitiendo así que quienes tienen la facultad de esclarecer los hechos y llegar a la verdad, esperando los pronunciamientos oficiales de las autoridades. Pues muchas gracias, John, por compartir esta experiencia que para nosotros, bueno, como televidentes, como comunicadores también, pues nos deja, digamos que unas reflexiones, ¿no? Porque, bueno, aquí no se trata de que no se pasen unas noticias de este calibre, porque, a ver, el tema era bien grave. Se trataba de abuso de menores por parte de una supuesta autoridad en la fe, que es doblemente molesto, es doblemente para nosotros grave. Ahora, desde el punto de vista comunicativo, ¿no? También, hombre, manejar un equilibrio de tal manera que tengamos diferentes puntos de vista y podamos nosotros también sacar una conclusión. Y finalmente, pues hubo una decisión judicial. Un juez, bueno, ya prácticamente lo daba como una persona peligrosa para la sociedad y para nosotros, pues, como televidentes y como, bueno, básicamente como ciudadanos que estábamos pendientes, fue una sorpresa ver el desenlace, la muerte de este señor. John, gracias. A usted, Mario, a nuestros televidentes, a las personas que han estado pendientes siempre del sistema informativo del Canal TRO, sepan que hacemos nuestro trabajo con mucha responsabilidad. Una reflexión final. No podemos, y siempre lo he dicho, no podemos hacer invisible lo evidente. Bueno, recuerden que escribiéndonos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com, sus comentarios nos ayudan a hacer una televisión de calidad.